Nunca imaginé que mi vida, una vida dedicada a la disciplina militar, al honor de servir a mi México, cambiaría por completo con una sola llamada. Era el año 2017. Yo era el capitán Ricardo Morales, un hombre forjado en el campo de batalla, con cicatrices que contaban historias de misiones secretas en lugares remotos, desde las áridas montañas de Afganistán hasta los polvorientos callejones de Siria. Mi hogar era el deber, mi familia, la hermandad de armas. Pero había un secreto que pocos conocían, una luz en mi vida que mantenía encendida la llama de la esperanza, mi pequeña hija, Sofía. Ella era mi mundo, la razón por la que cada misión tenía un propósito más allá del honor. Prometí protegerla, incluso si eso significaba sacrificarlo todo. Esa noche, la noche que lo cambió todo, estaba en Siria en medio de una operación encubierta que definiría el futuro de la seguridad nacional. El desierto, helado y silencioso, era mi único testigo. De repente mi radio cobró vida con una estática ensordecedora, seguida de una voz quebrada, una voz que reconocí al instante. La de la enfermera del hospital infantil en la Ciudad de México. Las palabras que siguieron atravesaron mi alma como balas. Capitán Morales, su hija. Sofía, está en estado crítico. Necesitamos que venga de inmediato. El mundo se detuvo. El polvo del desierto, el crujido de mi uniforme, el aliento frío de la noche, todo se disolvió en un eco distante. Mi Sofía, mi pequeña, mi razón de ser, ¿en estado crítico? La adrenalina que me mantenía alerta en combate se transformó en un veneno que corría por mis venas. La misión, el honor, la patria. Todo se desvaneció. Solo quedaba ella. El viaje de regreso fue una tortura. Cada segundo era una eternidad, cada kilómetro una agonía. Al llegar al hospital, la imagen de Sofía, pequeña y frágil, conectada a tubos y máquinas, me destrozó el corazón. Los médicos hablaban de una infección fulminante, algo que no entendían, algo que la estaba consumiendo. Me prometí que encontraría al responsable, que no descansaría hasta que la justicia fuera servida. Pero la verdad era mucho más oscura, más cruel de lo que pude haber imaginado. Lo que descubrí esa semana, lo que los médicos me ocultaron, lo que la investigación oficial intentó silenciar, fue una conspiración tan retorcida que desafiaba toda lógica. No era una simple infección, era algo deliberado, algo que se conectaba directamente con mi vida, con mi pasado, con mis misiones. Una venganza, fría y calculada, que usó a mi hija como el arma más cruel. La rabia, el dolor, la impotencia se transformaron en una obsesión. Dejé de ser el capitán Morales, el soldado. Me convertí en Ricardo, el padre que solo tenía un objetivo: hacer pagar a los que le hicieron daño a su hija. Lo que van a ver en los próximos minutos no es solo una historia de venganza, es un viaje a las profundidades de la desesperación, la traición y la justicia retorcida. Van a descubrir cómo un padre, un hombre que lo había dado todo por su país, tuvo que desmantelar una red de poder y corrupción que se extendía desde los callejones más oscuros de Tepito hasta las cúpulas del gobierno. ¿Quiénes eran los verdaderos enemigos? ¿Qué secretos se ocultaban detrás de la enfermedad de mi hija? Y lo más importante, ¿qué precio tuve que pagar por esa justicia? Prepárense, porque lo que sucedió después de esa llamada cambió mi vida para siempre, y podría cambiar la forma en que ven el mundo. Mi nombre es Ricardo, y mi vida cambió para siempre en un instante. No fue un accidente de coche, ni una enfermedad repentina. Fue una llamada telefónica, un sonido que aún resuena en mis pesadillas. En ese momento, yo estaba a miles de kilómetros de distancia, en las arenas implacables de Siria, inmerso en una misión que definía mi existencia. Como miembro de una unidad de élite de inteligencia, mi vida era un susurro constante de secretos, de operaciones encubiertas que mantenían a México seguro de amenazas invisibles. Había sacrificado cumpleaños, navidades y noches de insomnio, todo por la promesa de un futuro mejor para mi familia, especialmente para mi hija, Sofía. Ella era mi sol, mi razón de ser, el único faro de luz en la oscuridad de mi profesión. La llamada llegó una tarde, mientras el sol se ponía sobre el desierto, pintando el cielo de tonos naranjas y morados. Estaba revisando coordenadas, el sudor goteando por mi frente bajo el casco, cuando mi teléfono satelital vibró con insistencia. El número era desconocido, pero algo en mi interior se encogió. Contesté, y una voz temblorosa al otro lado me dijo: «Es el Hospital Central». «Es su hija, Sofía».
Está en estado crítico. El mundo se detuvo. Las arenas de Siria, el ruido de los helicópteros, las voces de mis compañeros, todo se desvaneció en un eco distante. Solo existía esa frase repetida una y otra vez en mi cabeza: estado crítico. Sentí un frío helado que me recorría la espalda, a pesar del calor sofocante del desierto. ¿Sofía? ¿Cómo era posible? La había visto por videollamada apenas unas horas antes, riendo mientras me mostraba un dibujo. Me prometió que me esperaría, que cuando regresara iríamos a la feria de Chapultepec, como siempre habíamos hecho. La voz en el teléfono continuó, pero mis oídos parecían haberse tapado con algodón. Solo capté fragmentos. Accidente. Caída. Daño cerebral. Cada palabra era un puñal que se clavaba más profundo en mi pecho. Ricardo, el hombre de acero, el agente imperturbable, se desmoronaba en segundos. La siguiente hora fue un borrón de trámites y desesperación. Tuve que explicar la situación a mi superior, el coronel Morales, un hombre de pocas palabras pero de gran corazón. Su mirada, normalmente tan dura, se suavizó al verme. Ricardo, vaya. Su hija lo necesita. En menos de lo que canta un gallo, ya estaba en un avión militar, cruzando continentes, cada segundo una tortura. Las imágenes de Sofía, desde su nacimiento hasta su última sonrisa, se proyectaban sin parar en mi mente. ¿Había sido un buen padre? ¿Había pasado suficiente tiempo con ella? La culpa me carcomía, un veneno lento y doloroso. Aterricé en la Ciudad de México bajo un cielo gris y amenazante que reflejaba el tormento en mi alma. El hospital era un laberinto de pasillos asépticos y olores a antiséptico. Mi esposa Elena me esperaba en la sala de espera, con los ojos hinchados y el rostro pálido. Al verme, se lanzó a mis brazos, sollozando. Ricardo, no sé qué pasó. Estaba jugando en el parque y de repente, la encontraron. Sus palabras eran fragmentos de dolor. Entré a la habitación de Sofía. Estaba conectada a un sinfín de máquinas, su pequeño cuerpo inmóvil bajo las sábanas blancas. Su piel, antes tan rosada, ahora lucía un tono cerúleo, casi transparente. Verla así, tan frágil, me destrozó. Fue en ese momento, mientras sostenía su mano fría, que la enfermera dejó caer una carpeta. Al recogerla, mis ojos se posaron en un informe. No era el reporte médico, sino uno de la policía. Un informe preliminar. Decía, testigos afirman que la niña no se cayó. Fue empujada. La palabra empujada resonó en mi cabeza como un trueno. No fue un accidente. Alguien le hizo esto a mi Sofía. Mi corazón, que ya estaba hecho pedazos, se llenó de una furia gélida, una determinación inquebrantable. El agente Ricardo, el que operaba en las sombras, había regresado. Pero esta vez, mi misión no era por mi país, sino por mi hija. Y el objetivo era la venganza. El viaje de regreso a México fue una tortura silenciosa. Cada hora en el aire era un puñal, una hora más que Sofía pasaba luchando sola en un hospital. Mi mente no dejaba de reproducir la voz temblorosa de la enfermera, la palabra empujada. No era un accidente. Alguien había dañado a mi hija, a mi pequeña Sof. La rabia se asentó en mi estómago como un bloque de hielo, frío y pesado, prometiendo una tormenta. No podía permitirme el lujo de la desesperación. Mi única misión era llegar a ella y luego encontrar al responsable. Aterricé en la Ciudad de México, bajo un cielo gris que parecía llorar conmigo. El aeropuerto, normalmente un torbellino de gente, se sentía extrañamente silencioso, como si el mundo entero contuviera la respiración. Un coche blindado me esperaba en la pista, una cortesía de mis contactos en la inteligencia. No había tiempo para saludos ni para preguntas. Solo una orden: Hospital Central, ahora. El pasillo de la UCI era un túnel de luz fluorescente y susurros. Cada paso resonaba en el silencio opresivo. Mi corazón latía con una fuerza brutal contra mis costillas, una batería de guerra que anunciaba mi llegada. Vi a mi exesposa, Elena, sentada en una silla de plástico, con el rostro hundido entre las manos. Su cabello, antes tan vibrante, parecía opaco y sin vida. Al verme, levantó la mirada, y en sus ojos vi el reflejo de mi propio dolor, pero también una culpa que no entendí en ese momento. Ricardo, susurró, su voz rota. Se puso de pie, sus movimientos lentos, como si cada músculo le doliera. Sofía, está muy mal. Me acerqué a la puerta de cristal de la habitación.
Allí estaba ella, mi Sof, tan pequeña, tan frágil, conectada a una maraña de tubos y cables. El monitor a su lado emitía un pitido constante, un recordatorio cruel de su frágil existencia. Su piel, normalmente rosada y llena de vida, estaba pálida, casi translúcida. Verla así, indefensa, me destrozó el alma. El hombre de acero se derrumbó. Mis rodillas flaquearon, y tuve que apoyarme en la pared para no caer. La imagen de Sofía en esa cama en ese estado, grabó a fuego la promesa de venganza en cada fibra de mi ser. Elena me tomó del brazo, su toque tembloroso. «El doctor quiere hablar contigo», dijo, señalando a una oficina al final del pasillo. El médico, un hombre con ojos cansados y una expresión grave, me explicó la situación con términos médicos que apenas pude procesar. Traumatismo cráneoencefálico severo. Edema cerebral. Pronóstico reservado. Cada palabra era un golpe. Luego me dio el detalle que lo cambió todo. La niña no se cayó. Fue empujada. El portero del edificio vio a un hombre forcejeando con ella en el techo. El portero. Un testigo. La pieza que faltaba. Mi mente, entrenada para procesar información y detectar patrones, comenzó a trabajar a toda velocidad, a pesar del dolor punzante en mi pecho. Un hombre, repetí, la palabra saliendo como un gruñido. ¿Quién? ¿Tiene alguna descripción? El médico negó con la cabeza, su expresión de lamento. No pudo verle la cara. Era de noche, solo que era alto y llevaba una gorra. Salí de la oficina, la furia hirviendo en mis venas. No fue un accidente. Fue un ataque. Mi hija, mi inocente Sof, había sido el objetivo. Miré a Elena, sus ojos llenos de lágrimas, y una nueva pregunta surgió. ¿Por qué no me lo dijo antes? ¿Por qué ocultó la palabra empujada? Una punzada de traición me atravesó, pero no era el momento. Primero, Sofía. Luego, la verdad. Y después, la venganza. La obsesión se apoderó de mí, una fuerza imparable que me impulsaba hacia adelante. No descansaría hasta encontrar al que le hizo esto a mi Sof. Mi mente se convirtió en un torbellino de cálculos y estrategias, pero no las de un campo de batalla. Eran las de un padre que buscaba justicia. La obsesión no era una emoción, era una directriz. Empecé por lo más básico, lo que cualquier investigador haría: revisar el expediente médico. Cada palabra, cada término técnico, era una daga que me atravesaba el alma, pero me obligué a entenderlos. Quería saber la extensión del daño, la probabilidad de recuperación, cada detalle que pudiera darme una ventaja. Los médicos, con sus rostros cansados y sus voces monótonas, hablaban de protocolos y procedimientos. Yo solo escuchaba la palabra milagro. Mientras Sofía seguía inconsciente, mi investigación se intensificaba. El hospital era un laberinto de pasillos asépticos, pero yo lo convertí en mi cuartel general. Hablé con enfermeras, con el personal de limpieza, con cualquiera que hubiera estado cerca el día del accidente. Las versiones eran inconsistentes, las miradas esquivas. Nadie quería hablar de lo que realmente había pasado. Había un velo de silencio que cubría el incidente, una conspiración tácita que me gritaba que había algo más. La palabra de Elena resonaba en mi cabeza, empujada. Un día, mientras Sofía permanecía inmóvil, noté algo extraño en su mesita de noche. Entre las flores marchitas y los osos de peluche había un pequeño diario. Sofía siempre había sido muy reservada con sus pensamientos, pero la desesperación me empujó a abrirlo. Sus páginas estaban llenas de dibujos infantiles y garabatos, pero en las últimas entradas el tono cambiaba. Había notas sobre una nueva amiga en la escuela, una niña llamada Camila, que parecía tener una influencia extraña sobre Sof. Los dibujos se volvían más oscuros, y las palabras hablaban de secretos y juegos peligrosos. Una punzada de miedo me recorrió. ¿Quién era Camila y qué sabía? Decidí ir a la escuela de Sofía, un lugar que antes solo representaba la inocencia y la alegría. Ahora se sentía como una escena del crimen. La directora, una mujer de aspecto severo, me recibió con una mezcla de condolencia y nerviosismo. Le pregunté directamente por Camila. Su rostro se tensó. Me dijo que Camila había sido transferida a otra escuela justo después del incidente de Sofía. Era una coincidencia demasiado grande para ignorarla. La directora titubeó, pero mis ojos no le dieron tregua.
Finalmente, con un suspiro, me reveló que Camila había estado involucrada en varios incidentes de acoso en el pasado, pero que nunca se había podido probar nada. Mi corazón se heló. ¿Acoso? ¿Mi Sofía, la niña más dulce y gentil que conocía, había sido víctima de acoso? La rabia me invadió, una furia fría y controlada. La directora me dio la dirección de la nueva escuela de Camila. En ese momento ya no era solo un padre buscando respuestas, era un depredador acechando a su presa. Cada paso que daba me acercaba más a la verdad, y cada revelación encendía más mi determinación. La imagen de Sofía, vulnerable en esa cama de hospital, era el combustible de mi venganza. Llegué a la nueva escuela de Camila en una zona de la Ciudad de México que no conocía. El edificio era imponente, con muros altos y cámaras de seguridad por todas partes. Sabía que no podía entrar como un padre preocupado. Necesitaba un plan. Mi entrenamiento en Siria me había enseñado a ser paciente, a observar, a encontrar el punto débil. Me pasé horas en mi coche observando la entrada y la salida de los alumnos, memorizando los rostros, buscando a Camila. Finalmente la vi. Una niña pequeña con el cabello recogido en una trenza y una mochila rosa. No parecía una acosadora, pero la experiencia me había enseñado que las apariencias engañan. La seguí discretamente mientras salía de la escuela. Se dirigía a una casa grande y lujosa, con un jardín impecable y una camioneta blindada estacionada afuera. Era obvio que venía de una familia con dinero, con poder. Esto complicaba las cosas. La venganza no sería sencilla. Mientras la observaba, noté que un hombre alto y corpulento salía de la casa para recibirla. Era un guardaespaldas, o al menos eso parecía. La niña entró a la casa, y la puerta se cerró detrás de ella. Me quedé allí, bajo la lluvia que comenzaba a caer, sintiendo el peso de la situación. No era solo Camila. Había una red de protección a su alrededor. La ira se mezcló con la frustración, pero la imagen de Sofía me dio fuerza. No me detendría. Esto era solo el comienzo. La lluvia se intensificó, empapándome hasta los huesos, pero no sentía el frío. Solo la quemazón de la determinación. Camila era la llave, lo sabía. No podía forzarla, no aún. Necesitaba un plan más sofisticado, uno que desmantelara esa red de protección sin levantar sospechas. La imagen de Sofía postrada en esa cama de hospital era un fuego constante en mi interior, un recordatorio de lo que estaba en juego. Los días siguientes fueron un torbellino de observación y estrategia. Me movía como una sombra, estudiando los patrones de Camila, de su guardaespaldas, de todos los que la rodeaban. Descubrí que el guardaespaldas, un tipo corpulento llamado Ramiro, era un exmilitar con un historial intachable, lo que complicaba las cosas. No era un matón cualquiera, era un profesional. Camila, por su parte, vivía una vida de aparente normalidad, yendo a clases de equitación, a reuniones sociales. Era una fachada perfecta para lo que yo sospechaba que era un negocio oscuro. Una noche, mientras seguía a Camila a una galería de arte en Polanco, la vi reunirse con un hombre. No era Ramiro. Este tipo era diferente, con un aura de poder y peligro. Susurró algo al oído de Camila, y ella asintió, su expresión tensa. Mi instinto me gritó que este era el pez gordo, el verdadero cerebro detrás de todo. Lo seguí cuando se fue, manteniendo una distancia segura. Terminó en un complejo de oficinas de lujo en Santa Fe. La placa en la entrada decía, Corporativo Alcántara. El nombre me sonaba vagamente familiar. Regresé a mi improvisado cuartel general, un pequeño apartamento alquilado en una zona discreta de la ciudad. Necesitaba investigar a fondo Alcántara. Horas después, la información que encontré me heló la sangre. El Corporativo Alcántara era una fachada para una red de tráfico de influencias y, lo que era peor, de órganos. Habían sido investigados varias veces, pero siempre lograban evadir la justicia. Y el nombre del director general, el hombre que había visto con Camila, era Alejandro Alcántara. El mismo nombre que había aparecido en los informes clasificados de mi antigua unidad, relacionado con operaciones encubiertas que habíamos frustrado años atrás en el Medio Oriente. Él era el responsable de la red que traficaba con órganos en Siria, la misma que había desmantelado. Un rompecabezas comenzó a encajar en mi mente, un patrón oscuro y retorcido. La misión en Siria, el desmantelamiento de su red, mi regreso a México, el accidente de Sofía. No era una coincidencia. Sofía no había caído accidentalmente. La habían empujado.
La habían usado para llegar a mí, para castigarme por haber arruinado sus negocios. La ira que había sentido hasta ese momento palideció en comparación con la furia que me invadió. No era solo venganza, era justicia. La obsesión se apoderó de mí. Cada respiración, cada pensamiento estaba dedicado a Alcántara. Tenía que desenterrar todas sus operaciones, exponerlo, no solo por Sofía, sino por todas las vidas que había destruido. Sabía que no sería fácil. Alcántara era poderoso, con tentáculos que se extendían por todo el sistema. Pero yo era Ricardo, el hombre que había sobrevivido a las arenas de Siria, el que había enfrentado amenazas invisibles. Y esta vez, la amenaza había tocado a mi hija. Comencé a infiltrarme en su red, usando mis habilidades de inteligencia para acceder a sus sistemas, a sus comunicaciones. Descubrí que Camila era más que una simple cómplice. Era su mano derecha, su protegida, entrenada para manejar los aspectos más delicados de sus operaciones. Ella era la que contactaba a los donantes, la que cerraba los tratos. Y lo más escalofriante, descubrí un archivo cifrado con el nombre de Sofía. No pude abrirlo, pero el solo hecho de que existiera me confirmó mis peores temores. Una tarde, mientras vigilaba la mansión de Alcántara en las Lomas, vi a Camila salir sola sin Ramiro. Era mi oportunidad. La seguí hasta un café discreto en la Condesa. Entré y me senté en una mesa cercana observándola. Parecía nerviosa, mirando constantemente a su alrededor. Estaba esperando a alguien. Y ese alguien, según mis cálculos, era un médico que colaboraba con Alcántara en el tráfico de órganos. Cuando el médico llegó, Camila le entregó un sobre grueso. Susurró algo sobre la próxima operación. Mi corazón se aceleró. Esta era la prueba que necesitaba. Me levanté, fingiendo que iba al baño, y pasé junto a su mesa, activando un pequeño dispositivo de grabación que llevaba oculto. Las voces se grabaron claramente. Hablaban de fechas, de ubicaciones, de un paquete especial que llegaría pronto. El paquete especial, lo supe, era una vida humana. La grabación era oro. Tenía la evidencia, o al menos el comienzo de ella. Pero no era suficiente para derribar a Alcántara. Necesitaba más. Necesitaba llegar a ese archivo cifrado con el nombre de Sofía. Y para eso tendría que acercarme mucho más a Camila. El juego había cambiado. Ya no era solo una búsqueda de venganza. Era una operación de rescate, una carrera contra el tiempo para detener a Alcántara y salvar a otras posibles víctimas. Y en el fondo sabía que mi confrontación con Camila estaba a la vuelta de la esquina. La confrontación con Camila no fue en un callejón oscuro ni en una oficina clandestina. Sucedió en el lobby de un hotel de lujo en Polanco, bajo la mirada indiferente de turistas y empresarios. La había rastreado a través de una red de contactos que había cultivado durante años, una telaraña de favores y deudas que ahora cobraba sin piedad. La vi entrar, su cabello oscuro recogido en una cola de caballo, vestida con un traje sastre impecable que gritaba poder y discreción. Era la misma mujer que había visto en las fotos de los archivos de Alcántara, pero en persona, su aura era aún más gélida. Mi corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra. Me acerqué, mi voz un susurro cargado de años de dolor. Camila, ¿verdad? Se giró, sus ojos oscuros me escanearon con una mezcla de sorpresa y fría evaluación. Reconoció algo en mi mirada, algo que la hizo tensarse. No sé quién eres, dijo, su voz tranquila, demasiado tranquila. Soy Ricardo, respondí, y vi como una chispa de reconocimiento, de terror, se encendía en sus ojos. El padre de Sof. Su rostro se contrajo, una máscara de compostura que se resquebrajaba. No sé de qué hablas. Sabes perfectamente de qué hablo. Le corté, mi voz subiendo un tono, aunque aún contenida. Sé que trabajabas para Alcántara. Sé que tenías acceso a sus operaciones, y sé que Sof fue una de sus víctimas. Un rastro de pánico cruzó sus facciones, pero rápidamente lo cubrió con indignación. Estás equivocado. Yo era solo su asistente. No tenía idea de esas cosas. No me mientas, Camila, le espeté, dando un paso más cerca. La gente a nuestro alrededor comenzaba a notarnos, pero no me importaba. Los archivos de Alcántara. El nombre de Sofía. Estaba todo ahí. Tus huellas. Tu complicidad. Se encogió, sus ojos buscando una salida. Él me obligó. Me amenazó. No tenía elección. Siempre hay una elección, le dije, mi voz ahora un escalofrío. Tú elegiste mirar a otro lado. Elegiste ser parte de esto.
Y ahora, vas a elegir ayudarme a detenerlo. La tensión en el lobby era palpable. Camila me miró, sopesando sus opciones. Sabía que estaba acorralada. ¿Qué quieres?, preguntó, su voz apenas un murmullo. Quiero Alcántara, respondí sin rodeos. Quiero todos los nombres, todas las ubicaciones, cada detalle de su red. Y quiero que me ayudes a desmantelarlo desde dentro. Ella vaciló, sus ojos fijos en los míos. El miedo era evidente en ellos, pero también había algo más, un atisbo de arrepentimiento. Sabía que su vida, tal como la conocía, había terminado. O se hundía con Alcántara, o se arriesgaba a todo para intentar redimirse. Si hago esto, dijo, su voz apenas audible, mi vida corre peligro. Él me encontrará. Ya está en peligro, le recordé. Y si no me ayudas, te aseguro que tus problemas serán mucho mayores. La batalla en sus ojos fue corta, pero intensa. Finalmente, asintió, una rendición silenciosa. Hay una bóveda, susurró. En una de sus propiedades en Valle de Bravo. Contiene todo. Nombres, videos, pruebas de cada atrocidad. Es su seguro. Una oleada de adrenalina me recorrió. Esto era lo que había estado buscando. La clave para desmantelar todo. ¿Cómo llegamos a ella?, pregunté, mi voz firme. Solo Alcántara conoce el código de acceso, respondió. Pero hay una forma. Una ventana de oportunidad. Él planea un evento allí la próxima semana. Una subasta privada. Estará todo el círculo íntimo. Mis pensamientos se aceleraron. Esto era arriesgado, increíblemente arriesgado, pero era mi única oportunidad. La única forma de obtener la justicia que Sof merecía. Dime todo lo que sepas, le exigí, cada detalle, cada medida de seguridad, cada posible punto débil. Camila comenzó a hablar, y mientras lo hacía, el plan se formaba en mi mente. Sería una operación que haría temblar los cimientos de ese submundo. No sería fácil, pero ya no había vuelta atrás. La justicia para Sof estaba a punto de ser servida sin importar el costo. La noche del golpe llegó, y cada fibra de mi ser vibraba con una mezcla de adrenalina y una quietud escalofriante. Camila había hecho su parte infiltrándose en los sistemas de seguridad de la mansión de Vargas con una habilidad asombrosa. Yo estaba al frente de un pequeño equipo, hombres y mujeres que compartían mi código de justicia, sombras silenciosas moviéndose con precisión militar en la penumbra de la madrugada. El plan era audaz, casi suicida, pero la imagen de Sof conectada a esas máquinas era mi combustible inagotable. Entramos como fantasmas, evadiendo sensores y cámaras. La mansión era un laberinto de lujo y ostentación, cada pasillo una burla a la vida sencilla que Sof y yo habíamos soñado. La información de Camila era oro puro. Nos llevó directamente a la oficina principal, el santuario donde Vargas guardaba sus secretos más oscuros. La puerta blindada cedió con un suspiro apenas audible ante nuestras herramientas especializadas. El aire dentro de la habitación era pesado, cargado con el hedor a tabaco caro y la podredumbre de su imperio. Vargas estaba allí, sentado en su enorme escritorio de caoba, la luz de una lámpara de lectura iluminando su rostro arrugado. No había sorpresa en sus ojos, solo una resignación cansada. Sabía que este día llegaría. Levantó la vista lentamente, sus ojos se posaron en mí, y por un instante vi un destello de reconocimiento, una chispa de miedo. Ricardo, dijo, su voz ronca, sabía que no te quedarías tranquilo. No respondí. Las palabras eran inútiles. La justicia para Sof no necesitaba discursos, sino acciones. Mi equipo aseguró la habitación, y me quedé solo con Vargas. Él intentó negociar, ofreciendo fortunas, pidiendo clemencia. Cada palabra era un insulto a la inocencia de Sof, a su futuro robado. Le mostré la foto de Sof en el hospital, su pequeño cuerpo inerte, rodeado de tubos y cables. Su mirada se desvió, incapaz de sostener la imagen de su propia crueldad. Le hice una única pregunta, la misma que había carcomido mi alma durante meses. ¿Por qué Sof? ¿Por qué mi hija? Su respuesta fue un susurro, una confesión que se perdió en el eco de la habitación. Fue un error, un ajuste de cuentas que salió mal. Nunca fue ella el objetivo. La frialdad de sus palabras, la banalidad de su explicación, encendieron una furia que creí haber controlado. No era suficiente. No era ni remotamente suficiente para el dolor de Sof. La confrontación no fue física en el sentido tradicional. Fue un desmantelamiento.
Le mostré las pruebas irrefutables que Camila había extraído de sus servidores, transacciones ilícitas, nombres de contactos, grabaciones incriminatorias. La red que había tejido con tanto cuidado se deshilachaba ante sus ojos. El plan no era matarlo, era despojarlo de todo lo que valoraba, dejarlo sin su poder, su dinero, su reputación. Quería que viviera, pero que su vida fuera un infierno, una jaula sin barrotes. Mientras mis hombres cargaban los servidores y discos duros, Vargas se derrumbó. No hubo lágrimas, solo una desesperación silenciosa. Le arrebatamos su trono, su imperio, la base de su existencia. Salimos de la mansión antes del amanecer, dejando atrás no un cadáver, sino un fantasma, un hombre que lo había perdido todo. La operación fue impecable, sin rastro, sin huellas. Días después, las noticias explotaron. Cae importante capo. Pruebas irrefutables. Colaboración internacional. El nombre de Vargas se arrastraba por el lodo, su imperio se desmoronaba. La justicia había llegado no con la brutalidad que él había infligido, sino con la precisión de un cirujano, extirpando el cáncer de su existencia. Regresé al hospital. Sof seguía allí, su condición estable pero sin cambios significativos. Me senté a su lado, tomé su pequeña mano. Lo hice, mi amor, le susurré, las lágrimas por fin cayendo libremente. Lo hice por ti. Él no te hará daño nunca más. La venganza no me trajo la paz absoluta, no borró el dolor, pero sí me dio una extraña forma de cierre. Sabía que el camino de Sof sería largo, pero ahora al menos podíamos caminarlo sin la sombra de Vargas acechando. La vida continuaba, herida, pero con la promesa de un nuevo amanecer, un futuro que, aunque incierto, estaría libre de las cadenas del pasado. Los meses que siguieron fueron un torbellino de papeleo, llamadas a abogados y una lucha interna constante. La venganza, ese dulce veneno que me había impulsado, ahora se sentía vacía, como un eco en una catedral desierta. Había logrado mi objetivo. El hospital fue desmantelado, sus directivos enfrentaron la justicia y la negligencia que costó tantas vidas, incluida la casi pérdida de la mía, fue expuesta. Pero la victoria no trajo el alivio que esperaba. Cada noche las imágenes de mi hija en esa cama de hospital, pálida y frágil, regresaban para atormentarme. Mi Sofía se recuperó milagrosamente. Su sonrisa volvió a iluminar mis días, pero una sombra permanecía. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena sacrificar mi paz, mi inocencia, por un acto de justicia que se sentía tan parecido a la venganza? La verdad es que no lo sabía. Había ganado la batalla legal, pero la guerra dentro de mí seguía librándose. Me había prometido que, una vez que todo terminara, volvería a ser el hombre que era, el padre amoroso, el esposo devoto. Pero el hombre que regresó de Siria, el que había jurado venganza, era diferente. Las cicatrices no eran solo físicas, estaban grabadas en mi alma. Un día, mientras Sofía dibujaba en el patio, se acercó a mí con un dibujo. Era yo, con un semblante serio, y ella a mi lado, sonriendo. Abajo había escrito con letra temblorosa: mi papá, mi héroe. En ese momento algo se quebró dentro de mí. No era el héroe que ella creía, no al menos en la forma tradicional. Había tomado decisiones oscuras, había permitido que la rabia me consumiera. Pero al ver ese dibujo, al ver la pureza en sus ojos, entendí. No podía cambiar el pasado, no podía borrar el dolor, pero podía elegir cómo vivir el futuro. La justicia se había cumplido, sí, pero la verdadera sanación no venía de un veredicto judicial, sino de perdonarme a mí mismo. Perdonarme por la ira, por la obsesión, por dejar que la oscuridad me envolviera. La venganza me había dado un propósito, pero el amor de mi familia me daba la razón para vivir. Decidí que, a partir de ese día, mi misión sería reconstruir, no destruir. Reconstruir mi vida, mi relación con mi esposa, con mi hija. No fue fácil. Hubo días en que la amargura regresaba, en que la sombra de lo ocurrido intentaba envolverme de nuevo. Pero cada vez que sentía esa punzada, miraba a Sofía, recordaba su sonrisa y encontraba la fuerza para seguir adelante. Aprendí que la justicia puede ser un camino solitario y doloroso, pero la paz, la verdadera paz, solo se encuentra cuando uno elige soltar el resentimiento y abrazar la esperanza. La misión en Siria me había marcado, el hospital me había quebrado, pero mi hija, mi pequeña Sofía, me había enseñado el camino de regreso a casa a mí mismo. Y esa fue la verdadera victoria.